Hay un momento extraño en algunas relaciones. No ocurre cuando alguien se acerca, o cuando llega un mensaje inesperado, o cuando finalmente dice aquello que esperabas escuchar. Ocurre cuando tú dejas de hacer algo, dejas de escribir primero, dejas de buscar cualquier excusa para hablar, dejas de preguntar si todo está bien, dejas de llenar cada silencio y, sobre todo, dejas de sostener tú sola el movimiento de la conexión. Entonces sucede algo que puede desconcertarte. No necesariamente él cambia. Lo que cambia es el espacio donde puedes observarlo. Porque mientras tú estás constantemente iniciando, proponiendo, preguntando y reparando los silencios, resulta difícil saber cuánto nace realmente de la otra persona. Hay una diferencia enorme entre alguien que responde cuando lo buscas y alguien que también encuentra razones para buscarte. Parece una diferencia pequeña, pero psicológicamente no lo es. Imagina una conversación que siempre comienza contigo. Tú preguntas, él responde, tú vuelves a preguntar, tú continúa, tú propones verse, él acepta. Y durante mucho tiempo puedes interpretar esa participación como una conexión compartida. Hasta que un día te preguntas, ¿qué ocurriría si esta vez no inicio yo? Esa pregunta puede resultar incómoda, porque ya no estás observando solamente su conducta, estás observando tu propia necesidad de intervenir. Y ahí comienza una parte mucho más profunda de esta historia. Tu mente puede haberse acostumbrado a anticipar el siguiente movimiento. Si pasan unas horas sin noticias, aparece la sensación de que deberías escribir. Si la conversación termina, surge la necesidad de reactivarla. Si notas cierta distancia, empiezas a buscar una explicación. Y sin darte cuenta, puedes convertirte en la persona que mantiene constantemente encendida la comunicación. No porque seas intensa, no porque estés haciendo algo malo, sino porque tu mente aprende rutinas emocionales. Cuando una conducta produce alivio, tendemos a repetirla. Es posible que escribirle no resuelva realmente la incertidumbre, pero durante unos minutos la reduce. Y esa pequeña reducción puede enseñarle a tu cerebro algo peligroso. Cuando siento incertidumbre, debo hacer algo inmediatamente. O así comienza un ciclo silencioso: incertidumbre, impulso, mensaje, resta alivio y nuevamente incertidumbre. El problema es que ese ciclo puede hacerte prestar más atención a la respuesta que a la reciprocidad. Puedes llegar a preguntarte cuánto tarda en contestar, pero quizá la pregunta más reveladora sea otra. ¿Alguna vez inicia él? Y no me refiero a una reacción después de varios días. Me refiero a algo mucho más sencillo. Busca espontáneamente una conversación contigo. Pregunta, ¿cómo estás sin necesitar una excusa? Propone algo que puedan compartir. Recuerda una conversación anterior y vuelve sobre ella. Haz espacio para ti sin que tengas que construir primero ese espacio. Hay una historia que lo muestra con claridad. Clara llevaba varios meses hablando con Daniel. No existía una relación formal, pero había conversaciones frecuentes. Algunas duraban horas, otras eran breves. Él parecía interesado. Recordaba cosas que ella había contado. A veces hacía comentarios que sugerían cercanía. Y cuando Clara escribía, él solía responder con atención. Por eso ella asumía que existía una dinámica compartida. Hasta que comenzó a notar algo. Casi todas las puertas las abría ella. Ella preguntaba cómo había terminado su día. Ella enviaba alguna noticia que sabía que le interesaría. Ella proponía tomar un café. Ella retomaba las conversaciones que quedaban a medias, incluso cuando él desaparecía unos días. Era Clara quien encontraba una manera natural de regresar al contacto. No estaba persiguiéndolo conscientemente. Simplemente había aprendido a mantener vivo el vínculo. Hasta que una tarde decidió hacer algo diferente. No se volvió fría, no publicó indirectas, no dejó de responder, no intentó despertar celos. Solamente dejó de crear oportunidades que él también podía crear. Los primeros días fueron extraños. Clara miraba el teléfono con más frecuencia. Sentía la tentación de escribir. Pensaba en pequeñas excusas. Y varias veces estuvo a punto de hacerlo. Pero decidió esperar, no para castigarlo, para observar. Después ocurrió algo inesperado. Daniel escribió. No fue una declaración, ni una confesión, ni una escena romántica, simplemente inició una conversación. Días después volvió a hacerlo. Preguntó por algo que Clara había mencionado anteriormente. Más adelante propuso verse y, sin embargo, hubo semanas en las que no ocurrió nada. Eso fue importante, porque Clara descubrió que observar no significa encontrar inmediatamente la respuesta que deseas. También significa aceptar información incompleta. Daniel podía mostrar interés en determinados momentos, pero todavía era necesario observar si podía sostenerlo, y esa diferencia Canlafor vio la forma en que Clara interpretaba la relación. Antes preguntaba, ¿le intereso?
Ahora comenzaba a preguntarse, ¿o qué participación aporta él cuando yo no estoy empujando la conexión? La segunda pregunta era mucho más útil. Y esta diferencia puede cambiarlo todo, porque dejar de buscarlo no significa intentar descubrir si te extraña, significa retirar, por un momento, aquello que tú estabas aportando automáticamente. Y entonces aparece un espacio incómodo, un espacio silencioso, pero también un espacio informativo, porque cuando ya no estás llenando cada vacío, algunas cosas empiezan a hacerse visibles. Tal vez él se acerque, tal vez pregunte, tal vez proponga, tal vez mantenga el contacto, o quizá descubras que gran parte del movimiento dependía de ti. Ninguna de esas posibilidades define tu valor, pero todas contienen información, y quizá esa sea la primera gran transformación. Dejar de buscar no sirve para conseguir una reacción, sirve para dejar de confundir tu esfuerzo con la reciprocidad de otra persona. Porque mientras tú haces todo el movimiento, todavía no sabes cuánto movimiento habría existido sin ti. Pero lo más difícil no ocurre afuera. Ocurre dentro de tu propia mente cuando el silencio deja de tener una respuesta inmediata. Hay algo que suele ocurrir después de dejar de iniciar. El silencio parece mucho más grande, no porque haya aumentado, sino porque ya no estás ocupándolo. Antes existía tumbre, un mensaje aparecía cuando la incertidumbre empezaba a incomodarte. Una pregunta surgía cuando sentías cierta distancia. Una propuesta aparecía cuando temías que la conexión estuviera perdiendo fuerza. Ahora ese mecanismo se detiene. Hay una historia que sucede fuera del terreno romántico. Marina trabajaba con una compañera llamada Laura. Durante meses habían tenido una relación profesional muy cercana, almorzaban juntas. Intercambiaban mensajes, se ayudaban con proyectos, hasta que Laura empezó a estar más distante, respondía menos, ya no proponía almorzar, y Marina comenzó a pensar que había hecho algo mal. Una tarde revisó mentalmente todas sus conversaciones, recordó una broma, una reunión, una diferencia de opinión ocurrida semanas antes, y comenzó a construir una explicación. Quizá Laura estaba molesta, quizá había hablado mal de ella, quizá alguien había dicho algo. Al día siguiente, Marina estuvo a punto de preguntarle directamente: ¿qué te pasa conmigo? Pero decidió esperar, no porque quisiera ignorarla, sino porque comprendió que todavía no tenía suficiente información. 2 días después descubrió que Laura estaba atravesando una situación familiar complicada. Nada de aquello tenía relación con Marina, y entonces comprendió algo incómodo. Su mente había llenado un vacío de información con una historia. La historia parecía lógica, incluso parecía emocionalmente convincente, pero no era un hecho. Ese descubrimiento cambió algo en ella. Desde entonces comenzó a separar 3 cosas: lo que suponía y lo que sentía. Parece sencillo, pero esa separación puede evitar muchísimo sufrimiento innecesario, porque cuando mezclamos las 3 cosas, una posibilidad empieza a sentirse como una certeza. Y una certeza imaginada puede provocar conductas reales. Puedes escribir desde el miedo, puedes reclamar desde una interpretación, puedes alejarte para protegerte de algo que todavía no sabes si existe, o puedes perseguir una respuesta que la otra persona nunca prometió darte. En las relaciones ocurre exactamente lo mismo. Cuando dejas de buscarlo, quizá parezca el impulso de interpretar cada silencio, pero ese es precisamente el momento en que necesitas observarte, no preguntarte solamente ¿por qué no me escribe?, sino ¿qué está provocando este silencio dentro de mí? La diferencia es enorme. La primera pregunta busca controlar a otra persona, la segunda te devuelve a ti, y cuando vuelves a ti, recuperas capacidad de elección. Por eso dejar de insistir puede sentirse inicialmente como perder control, aunque en realidad puede ser recuperar una parte de él, tu atención, tu tiempo, tu capacidad para estar presente en tu propia vida. Y aquí conviene hacer una distinción fundamental. Regularte emocionalmente no significa convencerte de que no te importa. Tampoco significa actuar como si fueras indiferente. Significa poder reconocer: esto me importa. Y al mismo tiempo, no necesito resolverlo inmediatamente. Esa frase contiene una forma profunda de madurez emocional, porque no todo sentimiento exige una acción inmediata. A veces el sentimiento necesita ser comprendido, no obedecido. Aquí es donde aparece una pregunta especialmente poderosa. ¿Estás intentando acercarte porque deseas compartir algo con él? ¿O estás intentando acercarte porque necesitas dejar de sentir incertidumbre? No siempre será fácil responder, pero la pregunta puede detener una reacción automática. Y cuando consigues detenerla, aparece algo que antes no podías observar: su iniciativa. Porque mientras tú estás ocupada intentando tranquilizarte mediante el contacto,
Todavía no sabes qué habría ocurrido si hubieras permitido que el espacio permaneciera abierto. Quizá le escriba, no. Quizá lo haga después de varios días. Quizá simplemente continúe con su vida. Cualquiera de esas respuestas puede darte información, pero ninguna necesita convertirse inmediatamente en una sentencia sobre tu valor. Eso es lo que cambia la experiencia. Ya no estás esperando una señal para sentirte suficiente. Estás observando una relación para comprender si existe reciprocidad. Y esa mirada es mucho más libre, porque una cosa es esperar que alguien te busque, y otra muy distinta es descubrir si esa persona participa naturalmente en el vínculo. La primera puede estar llena de ansiedad, la segunda puede estar llena de información, y cuando consigues no reaccionar inmediatamente, aparece una pregunta mucho más interesante. ¿Qué hace la otra persona cuando ya no eres tú quien inicia todo? Y entonces ocurre algo curioso. Cuando dejas de llenar todos los silencios, el silencio comienza a tener información. No porque esconda una respuesta mágica, sino porque permite observar conductas que antes quedaban cubiertas por tu propia iniciativa, mientras tú escribías primero. Proponías encuentros y retomabas conversaciones, existía poco espacio para descubrir qué habría hecho él por iniciativa propia. Ahora ese espacio aparece, y la primera pregunta no es ¿me extraña? La pregunta es mucho más concreta. ¿Qué hace con la oportunidad de acercarse? Porque una persona puede reaccionar a tu presencia. Pero otra cosa muy diferente es que busque activamente tu presencia. Puede responderte con amabilidad, puede disfrutar una conversación, puede aceptar una invitación. Todo eso tiene valor. Pero la reciprocidad comienza a hacerse visible cuando el movimiento también nace del otro lado. No necesitas provocar una reacción, necesitas observar si existe participación espontánea. Quizá un día te escriba para preguntarte algo que no necesitaba preguntarte. Quizá recuerde una conversación anterior. Quizá te cuente algo de su día, porque quiso compartirlo contigo. Quizá proponga verse sin que tú hayas mencionado la posibilidad. Son detalles pequeños, y precisamente por eso conviene observarlos sin exagerarlos. Una iniciativa espontánea puede mostrar interés, pero todavía no explica qué clase de interés existe. Puede ser amistad, curiosidad, puede ser atracción, puede ser cariño, puede ser simplemente comodidad. El comportamiento necesita contexto, y el contexto necesita tiempo. Esta es una de las diferencias entre observar y fantasear. Fantasear toma un detalle y construye una historia completa. Observar permite que varios detalles formen un patrón antes de sacar conclusiones. Iniciativa, curiosidad, presencia, cumplimiento. Ahí empieza a aparecer algo mucho más interesante. Una mañana, Laura recibió un mensaje de Andrés. No decía nada extraordinario. ¿Cómo terminó aquello que me contaste? Laura tardó unos segundos en recordar de qué hablaba. Era una situación que había mencionado casi 2 semanas antes. No había vuelto a hablar de ella. Y sin embargo, él la recordaba, ella respondió. La conversación continuó durante un rato. Después Andrés desapareció de nuevo durante varios días. Laura podría haber convertido aquel mensaje en una prueba definitiva. Se acuerda de mí. Le importo. Está intentando acercarse, pero decidió no hacerlo, porque había aprendido algo. Un gesto puede despertar curiosidad, un patrón necesita repetición. Semanas después, Andrés volvió a iniciar. Esta vez propuso tomar un café. Se encontraron. La conversación fue cercana. Él hizo preguntas. Escuchó, recordó otros detalles y al terminar dijo, «Me gustaría repetirlo». Laura sonrió, pero tampoco convirtió aquella frase en una promesa. Esperó. Días después, Andrés escribió nuevamente. No necesitaba que ella le recordara la conversación, no necesitaba que ella insinuara otro encuentro. Simplemente tomó la iniciativa. Fue entonces cuando Laura empezó a notar algo diferente. No estaba descubriendo solamente que Andrés podía sentir interés. Estaba descubriendo cómo expresaba ese interés. Y esa diferencia importa muchísimo, porque la atracción y la disponibilidad emocional no son exactamente lo mismo. Alguien puede sentirse atraído y aún así no saber construir una conexión estable. Puede disfrutar de tu compañía y no querer comprometerse. Puede tener curiosidad y no estar preparado para profundizar. Puede sentir algo auténtico y al mismo tiempo encontrarse en una etapa de vida que limita su capacidad para sostenerlo. Por eso preguntar únicamente, ¿le gusto?, puede quedarse demasiado corto. Hay preguntas mejores. ¿Se acerca también? ¿O mantiene lo que empieza? ¿Se interesa por conocerme? ¿Hace espacio para mí? ¿Existe continuidad? Estas preguntas no intentan entrar en su mente. Observan su comportamiento. Y eso te coloca en una posición emocionalmente más segura.
porque no necesitas interpretar pensamientos que no puedes comprobar. Puedes mirar acciones que sí puedes experimentar. Significa recuperar suficiente espacio mental para pensar antes de concluir. Y quizá esta sea una de las razones por las que dejar de perseguir una respuesta puede ser tan revelador. No porque el otro se vea obligado a reaccionar, sino porque tú puedes empezar a mirar sin intervenir constantemente. Imagina una puerta que durante mucho tiempo has estado abriendo tú. Cada vez que quieres entrar, la abres. Cada vez que quieres salir, vuelves a cerrarla. Después de hacerlo durante meses, puedes llegar a pensar que la otra persona también está intentando mantener esa puerta abierta. Pero no lo sabes, porque siempre has sido tú quien la movía. Cuando dejas de hacerlo, no estás cerrando la puerta, simplemente dejas de moverla. Y entonces puedes descubrir algo. Quizá la abra, quizá espere, quizá se marche, quizá permanezca cerca. Cada respuesta contiene información diferente, pero hay algo que ninguna respuesta debería determinar: tu valor, si él no inicia. Eso no significa automáticamente que tú no seas interesante. Si inicia, tampoco significa automáticamente que sea la persona adecuada para ti. Una conducta habla principalmente de su participación en ese momento, no de tu valor como mujer. Esta distinción protege algo fundamental. La autoestima no debería convertirse en una votación permanente. No puedes sentirte valiosa cuando escribe y perder ese valor cuando guarda silencio. Tu dignidad necesita existir antes de cualquier respuesta. Y desde ahí puedes observar mucho mejor. Una declaración emocional puede ser poderosa, pero cumplir lo que se promete suele revelar más sobre la capacidad de sostener una relación. Y aquí aparece otra diferencia esencial. La espontaneidad muestra que algo nace de él. La consistencia muestra si aquello puede mantenerse. No son la misma cosa. Puedes recibir una iniciativa inesperada y todavía necesitar tiempo para descubrir si se convierte en un comportamiento estable. Por eso no necesitas convertirte en detective, no necesitas registrar cada mensaje, no necesitas contar cuántas veces inició, no necesitas observar obsesivamente cuándo aparece en línea. Eso sería reemplazar una forma de ansiedad por otra. La verdadera observación es mucho más tranquila. Vives tu vida, respondes cuando quieres responder, propones algo cuando genuinamente deseas hacerlo y permites que el otro también tenga espacio para participar, sin castigos, sin silencios calculados, sin juegos. Porque cuando una relación necesita manipulación para producir iniciativa, quizá el problema no sea la falta de estrategia, quizá sea la falta de reciprocidad, y esta idea puede doler. Pero también puede liberar, porque ya no necesitas fabricar una situación para descubrir qué siente. Puedes simplemente mirar qué hace, y si existe interés genuino, tendrá alguna forma de expresión. Quizá no sea perfecta, quizá no sea inmediata, quizá sea diferente de lo que tú esperabas, pero aparecerá en algún lugar de su comportamiento, en una pregunta, en una propuesta, en una conversación que él decide comenzar, en algo que recuerda, en algo que cumple, en una presencia que no necesita ser perseguida constantemente. Y ahí aparece la verdadera revelación. Lo importante no es cuál hace cuando lo provocas, sino cuánto nace de él cuando ya no necesita que lo impulses, pero todavía falta una parte. Porque incluso cuando alguien empieza a acercarse por iniciativa propia, existe otra pregunta mucho más profunda. ¿Qué calidad tiene aquello que está construyendo contigo? Hay algo que puede cambiar completamente tu manera de interpretar una relación. Dejar de preguntar únicamente qué significa una señal y empezar a observar qué historia cuentan muchas señales juntas. Porque una persona puede escribirte un día, puede buscarte después de una semana, puede mostrar interés durante una conversación. Incluso puede decirte que le importas. Pero una relación no se construye con momentos aislados, se construye con una secuencia. Y esa secuencia revela mucho más que cualquier gesto individual. Porque la disponibilidad emocional no consiste solamente en sentir algo, consiste también en tener cierta capacidad para participar en aquello que se siente. Alguien puede sentir atracción y no estar disponible. Puede tener cariño y no querer compromiso. Puede disfrutar profundamente de tu compañía y aún así no tener espacio para construir una relación. Reconocerlo evita una confusión dolorosa. Sentir algo por alguien no garantiza que esa persona pueda ofrecerte lo que necesitas. Y aquí aparece una historia sencilla. Sofía tenía una amiga llamada Elena. Durante años, Sofía era quien organizaba casi todos sus encuentros. Elegía el restaurante, proponía las fechas, escribía para comprobar disponibilidad. Incluso después de cancelar alguna vez, Sofía volvía a buscarla. Un día decidió dejar de organizarlo todo. No estaba enfadada,
Simplemente quería comprobar qué ocurría si dejaba de asumir automáticamente esa responsabilidad. Durante unas semanas, Elena no propuso nada. Después de escribirnos, Sofía respondió con entusiasmo. Elena propuso una fecha, parecía un cambio, y lo era. Pero con el tiempo Sofía descubrió algo más. Elena iniciaba ocasionalmente, sin embargo, casi nunca mantenía los planes, posponía, olvidaba, no confirmaba. Y cuando finalmente se encontraban, podía ser cercana y cariñosa. Sofía comprendió entonces algo que no había visto antes. La iniciativa de Elena era real, pero su capacidad para sostener la conexión era limitada. No era necesario convertirla en una mala amiga. Tampoco negar el cariño que existía. Simplemente había una diferencia entre querer a alguien y poder sostener una relación recíproca con esa persona. Ese descubrimiento fue más profundo que cualquier señal. Sofía dejó de preguntarse, ¿le importo? Porque ya sabía que sí. La pregunta ahora era, ¿puede participar en esta amistad de una manera que también me haga bien? Y esa pregunta cambió sus decisiones. Se trata de recuperar una perspectiva completa. Estamos buscando coherencia. La coherencia no exige perfección. Exige cierta correspondencia entre lo que alguien expresa y lo que repetidamente hace. Porque reaccionar ante tu ausencia no es exactamente lo mismo que participar activamente en tu vida. Una persona puede buscarte cuando siente distancia, pero si después vuelve a desaparecer, todavía existe una inconsistencia que observar. Esto también debe ocurrir con las llamadas señales mixtas. Un día cercanía, otro día distancia. Una conversación profunda, después silencio. Una propuesta, después cancelación. Un regreso, otra retirada. Es tentador construir una explicación psicológica para cada movimiento. Quizá tiene miedo, quizá sufrió antes, quizá no sabe expresar lo que siente. Todas esas posibilidades pueden existir. Pero hay algo más importante. No necesitas conocer la causa exacta para reconocer el efecto que produce sobre ti. Si una dinámica te mantiene constantemente esperando, interpretando y persiguiendo, merece ser observada con seriedad. Comprender a alguien no significa justificar indefinidamente aquello que te desgasta. La empatía no debe convertirse en abandono de tus propias necesidades. Y aquí aparece la verdadera madurez emocional. Puedes decir, entiendo que quizá esté atravesando algo, y al mismo tiempo, también necesito una relación donde exista cierta reciprocidad. Ambas cosas pueden ser verdad. No necesitas convertir al otro en culpable para reconocer que algo no funciona para ti. Tampoco necesitas convertirlo en un misterio para mantener la esperanza. A veces la respuesta más madura es mucho menos dramática. Esto es lo que puede ofrecer ahora. Y después decidir qué haces tú con su información. Porque observar patrones no sirve únicamente para descubrir qué siente él. Sirve para descubrir qué dinámica estás aceptando tú. Quizá notes que siempre vuelves cuando él se aleja. Quizá descubras que toleras meses de inconsistencia porque unos pocos momentos intensos te mantienen esperando. Quizá entiendas que estabas intentando conseguir claridad mediante más esfuerzo. Y entonces aparece una pregunta todavía más profunda. ¿Qué pasa si dejas de medir tu valor según la cantidad de iniciativa que alguien muestra? De repente, observar se vuelve mucho más fácil, porque ya no estás intentando obtener una respuesta favorable. Estás intentando conocer la realidad, y la realidad puede ser agradable, puede ser incómoda, puede sorprenderte, pero te permite tomar decisiones desde un lugar diferente, no desde el miedo, desde la urgencia, no desde la necesidad de demostrar que mereces ser elegida, sino desde la capacidad de mirar una relación completa. Porque una señal puede despertar curiosidad, un patrón repetido puede ofrecer información, y la información, cuando se observa sin autoengaño, puede convertirse en libertad. Pero todavía queda la pregunta más importante. ¿Qué haces con aquello que descubres cuando ya no eres tú quien sostiene todo el movimiento? Porque descubrir que alguien siente algo no siempre responde la pregunta que realmente necesitas hacer. La pregunta más importante es si aquello que siente puede convertirse en una relación que también pueda sostener. Porque dejar de buscarlo no es una técnica para despertar sentimientos. No existe una fórmula que obligue a alguien a extrañarte. Tampoco existe una distancia calculada capaz de fabricar una conexión auténtica. Si alguien se acerca únicamente porque siente que está perdiendo tu atención, eso puede decir algo sobre su reacción, pero todavía necesitas descubrir si existe una verdadera disposición para construir. Por eso, cuando dejas de iniciar constantemente, pueden aparecer diferentes realidades. Puede existir interés genuino, puede existir atracción sin disponibilidad emocional, puede existir cariño sin intención romántica, puede existir curiosidad,
Puede existir una conexión que dependía demasiado de tu esfuerzo. También puede existir una circunstancia temporal que haya alterado su comportamiento. No necesitas decidir cuál es la explicación inmediatamente. Necesitas observar, y quizá esa sea la parte más difícil, aceptar que no siempre tendrás una respuesta instantánea. Porque algunas personas prefieren una explicación dolorosa antes que una incertidumbre prolongada. Pero la madurez emocional permite algo diferente. Permite esperar suficiente tiempo para que los hechos tengan oportunidad de aparecer. Piensa en las 4 preguntas que ahora puedes hacerte. ¿Él también inicia? Su interés permanece con el tiempo. Sus acciones coinciden con sus palabras. La conexión avanza sin que tengas que sostenerla tú sola. No son preguntas para interrogarlo, son preguntas para observar la relación. La primera, la de iniciativa. La segunda habla de continuidad. La tercera habla de coherencia. La cuarta habla de reciprocidad. Y juntas ofrecen una imagen mucho más completa que cualquier mensaje aislado. Imagina que durante semanas tú eras quien iniciaba casi todas las conversaciones. Dejas de hacerlo. Él comienza a buscarte. Eso es información. Pero observa lo que ocurre después. Solo aparece cuando siente que te alejas o comienza a participar de manera más estable. Porque existe una diferencia entre reaccionar ante tu ausencia y crear activamente una presencia contigo. La primera puede ser una reacción emocional. La segunda puede convertirse en una forma de vínculo. No de confundirlas, no necesitas convertir esa información en una humillación. No necesitas pensar, entonces no valgo. Tampoco necesitas inventar una explicación que mantenga viva una esperanza indefinida. Puedes simplemente reconocer. Esto es lo que está ocurriendo y desde ahí decidir. Eso es autoestima. No obligar a alguien a reconocerte, sino reconocer tú misma lo que está sucediendo. Eso es madurez emocional. No buscar respuestas infinitamente en pequeños gestos, sino permitir que la comunicación clara y los patrones sostenidos hagan su trabajo. Solamente necesitas dejar de hacer aquello que te estaba agotando, porque tu responsabilidad no es mantener una relación unilateralmente. Tu responsabilidad es participar en relaciones donde puedas ser tú misma sin convertirte en la única fuente de movimiento. Y aquí quiero que vuelvas al principio. Quizá llegaste preguntándote, ¿qué mostrará él cuando deje de buscarlo? Tal vez mostrará iniciativa, tal vez mostrará curiosidad, tal vez mostrará que desea mantener la comunicación, tal vez mostrará una capacidad que antes no podías observar porque tú llenabas constantemente los espacios. Pero también puede mostrar distancia. Y aunque esa respuesta no sea la que esperabas, sigue siendo información. La verdadera ganancia no está en conseguir una reacción concreta, está en dejar de vivir atrapada en la necesidad de provocarla, porque entonces ocurre algo profundo. Dejas de perseguir una respuesta y comienzas a escuchar la realidad. Quizá él te busque, quizá no, quizá aparezca con más claridad, quizá descubras que solamente aparecía cuando tú mantenías abierta la puerta. Quizá exista un interés real que necesite una conversación. Quizá exista una conexión que simplemente no puede avanzar. No puedes controlar cuál de esas historias será la tuya, pero sí puedes decidir cómo vas a enfrentarte a ella. Puedes observar sin obsesionarte, puedes comunicarte sin perseguir, puedes sentir sin perderte, puedes esperar sin abandonar tu vida y puedes aceptar información sin convertirla en una sentencia sobre tu valor. Ese es el verdadero cambio, porque quizá dejar de buscarlo no cambie lo que él siente. Pero puede cambiar radicalmente lo que tú consigues ver. Al principio preguntabas, ¿o qué puedo hacer para que me busque? Ahora puedes preguntarte, ¿o qué muestra de sí mismo cuando ya no soy yo quien inicia todo? Esa pregunta no busca controlar, busca comprender, y cuando comienzas a mirar así, la relación deja de ser un rompecabezas que necesitas resolver desesperadamente. Se convierte en una experiencia que puedes observar, una experiencia donde también tienes derecho a elegir. Si alguna vez has sentido que tú mantenías viva una conexión, pregúntate, ¿estoy compartiendo una relación? ¿O estoy sosteniendo yo sola su movimiento? No necesitas responderlo esta noche. Quizás solamente necesites observar durante un tiempo, sin juegos, sin pruebas, sin castigos, sin convertir cada silencio en una tragedia, porque cuando dejas de buscarlo, no obligas a nadie a revelar lo que siente. Simplemente dejas espacio para descubrir qué nace de él cuando ya no eres tú quien tiene que provocarlo. Y quizá, al final, esa sea la respuesta que realmente necesitabas. No saber cuánto te desea, sino saber cuánto está dispuesto a construir contigo.